¿Qué onda? Bienvenidos a Ecuatología. Hoy regresa una sección que teníamos rato que no tocábamos, que es Nos Ponemos Técnicos, donde le metemos un montón de ciencia y un montón de fórmulas a cosas que normalmente hacemos en el acuario, pero esto es necesario para que ustedes nos crean lo que vamos a decir. El día de hoy, normalmente le toca cambio a este acuario. Le toca un cambio de agua de aproximadamente el 80%, pero hoy empezó a hacer mucho frío en la ciudad a pesar de que estamos en primavera. Entonces ahí empezamos a preguntarnos, porque sabemos que hay personas que calientan su agua antes de hacer el cambio de agua para que no haya un cambio en la temperatura. Pero nos empezamos a preguntar si esto es totalmente necesario. Por lo que nos pusimos a investigar, encontramos varios factores que son importantes, que creo que hay que darlos antes de, que es la temperatura crítica mínima, es decir, a qué temperatura puede llegar un pez antes de que empiece a perder el equilibrio y se pueda llegar a morir. La rampa de temperatura, es decir, la velocidad a la que la temperatura está cambiando. Y encontramos por suerte un artículo que va a estar en la descripción donde lo manejaban con 3 especies de peces que son comunes en los peces ornamentales. Entonces creemos que este artículo va a ser muy útil y es una muy buena base debido a que utilizaron solamente peces ornamentales, porque muchas veces solamente encontramos para peces de granja y pues no sabemos qué tan aplicables sean. Para este video utilizamos un valor promedio de 20% de cambio de agua, que consideramos que es lo que más o menos todos realizan. En caso de que tú estés cambiando menos porcentaje, pues no vas a tener ningún problema para lo que vamos a decir. Pero si tú estás cambiando más, pues vas a tener que hacer tus propios cálculos o bien, pues seguir precalentando tu agua. Realmente no hay nada malo con precalentar tu agua, pero esto solamente es porque nos gusta que las cosas sean prácticas y que ustedes sepan el trasfondo de las cosas que pasan en el acuario y qué tanto sí afecta algo o qué tanto no. Bueno, vamos a pasar justo a dar las fórmulas, pero antes de eso quiero hablarles del nuevo contenido que vamos a sacar. Este domingo 25 de abril vamos a regresar con nuestras transmisiones en vivo, pero ahora van a tener un formato diferente. Si quieres darte una idea de cómo va a ser el formato, puedes ir al link que vamos a dejar aquí, es el video que sacamos la semana pasada. Va a estar muy bueno. Déjenos en los comentarios también de este video a qué hora pueden ustedes para darnos una idea de a qué hora hacerlo para que la mayor parte de ustedes nos puedan ver. Y bueno, regresamos con la explicación. Bueno, ahora regresamos a nuestro confiable pizarrón y aquí tenemos las cosas con las que vamos a trabajar. Primero tenemos la fórmula de la temperatura, que es la fórmula que calcula la temperatura que resulta al combinar dos líquidos a temperaturas diferentes. En resumidas cuentas es el volumen del líquido 1 con su temperatura más el volumen del líquido 2 con su temperatura entre el volumen total. Normalmente esta fórmula también implica otras cosas como calor específico, pero como es el mismo calor específico porque estamos mezclando líquidos iguales, no lo estamos tomando en cuenta. Ahora, de acuerdo al artículo que consultamos, ellos lo estudiaron con un gradiente de temperatura, es decir, la temperatura iba bajando a una velocidad, se podría decir, de 0.3 grados por minuto. Es decir, que cada minuto la temperatura bajaba a 0.3 grados. Y estamos considerando la temperatura crítica mínima del ángel, que todos saben que es un pez tropical, todo el mundo cree que es un pez que es muy débil. Entonces su temperatura crítica fue de 14 grados centígrados, que tenemos que estar arriba de esa temperatura para poder decir que no vamos a dañar a nuestros peces. Otra cosa que queremos aclarar es que, de acuerdo al artículo, cuando los peces llegaban a esta temperatura y luego los regresaban a un acuario con la temperatura ideal, el 100% de los peces sobrevivía. Entonces vamos a empezar. Como les dije al principio, tomamos un porcentaje del 20%. Entonces, para un acuario de 100 litros, para que los términos sean más prácticos, si hacemos un cambio del 20%, tenemos 80 litros a 25 grados centígrados, que como es época de frío y queremos creer que todos están ahorrando electricidad, van a dejar el acuario a 25 grados, que es una temperatura buena para los peces, sin gastar tanta luz. Y le estamos cambiando 20 litros de agua a 10 grados centígrados, considerando que viene pues relativamente fría del agua de la ciudad. Y bueno, el volumen total pues va a ser de 100 litros y baja a 22 grados centígrados, lo cual hace que la diferencia de temperaturas que hubo en el agua del acuario fue de 3 grados centígrados. No es una diferencia muy grande y probablemente no sea una diferencia suficientemente
peligrosa para dañar a nuestro pez. Pero de todas formas, para llegar a ese gradiente de temperatura de 0.3 grados centígrados por minuto, tendríamos que hacer este cambio de 20 litros en un tiempo de 10 minutos para estar dentro de lo que el artículo decía, porque no podemos saber si cambiarlo más rápido o más lento puede hacer una diferencia. Entonces nos vamos a pegar estrictamente a lo que el artículo decía. Ahora, lo siguiente es el peor escenario, que es hacer un cambio igual 20%, que son 80 litros a 25 grados, a cambiarlo por 20 litros a una temperatura de 1 grado centígrado. Es decir, esta es un agua que está a punto de congelarse, que se está no congelando porque tú dejaste goteando algo o porque tu tubería está muy bien aislada y estás usando agua del tinaco que estuvo expuesta a temperaturas súper congelantes durante mucho tiempo. Y aquí bajaría la temperatura de tu acuario a 20.2. El cambio lo vamos a redondear para que se vea como que más. Son 5 grados centígrados. Y para llegar a ese gradiente de temperatura tendrías que hacer tu cambio en 17 minutos. Como puedes ver, en ninguno de estos dos casos quedamos cerca de la temperatura de 14 grados centígrados, que es la temperatura crítica mínima del ángel. Esta temperatura es cuando todos los individuos ya pierden el equilibrio, por así decirlo, es decir, empiezan a irse al fondo, ya no pueden nadar. Y para que vean que el 20% es general, hicimos el mismo ejemplo que el 3 a 1 grado centígrado en un acuario de 500 litros. Aquí están los datos y el cambio de temperatura es lo mismo. Entonces, a lo que vamos con esto es de que, independientemente del tamaño de tu acuario, si tú le haces un cambio del 20%, esta temperatura se va a mantener. O sea, siempre el cambio de temperatura va a ser el mismo. Y pues como pueden ver, lo que pueden hacer es simplemente modificar el tiempo que utilizan para rellenar el acuario. Y que no quedan cerca de ninguna temperatura dañina para los peces. Bueno, como pudieron ver, tomamos el ángel, que es un pez muy conocido, y era el segundo más sensible. El más sensible era el garra rufa o pez doctor. Estaba en 13.90 y algo, el rango más alto. O sea, bueno, la temperatura crítica la daban en un rango que estaba entre 11 y 13. Nosotros tomamos como que para lo más seguro la temperatura más alta. Ahora, esos 20%, pues no importa. Y como pudieron ver, no importa la temperatura que utilicen siempre y cuando sea el 20%. Y pues no lo puedes rellenar más abajo, ¿no? De 1 grado centígrado, ya le estarías poniendo hielos a tu acuario, cosa que nadie en su sano juicio va a hacer. Si tú tienes que hacer cambios de agua mayores al 20%, pues una de tus opciones podría ser hacer varios cambios de agua durante la semana del 20% para que estés todavía dentro de esos parámetros y no tengas ningún problema. O puedes seguir calentando tu agua. Como pueden ver, esto no es para decirles, ay, ustedes están mal por precalentar su agua. No, para nada. Simplemente se trata de que sepan que se puede hacer, que no es dañino, y darles a ustedes el contexto y el conocimiento para decir, ok, sabes que hoy no tengo tiempo, el calentador que yo utilizo para calentar el agua de los cambios de agua se me rompió. Con esto ya puedes tú saber de que, ok, ¿sabes qué? Pues mira, puedo hacer esto y te da más opciones, porque también se trata de que esto sea práctico. Y por ejemplo, yo soy culpable. Yo en invierno casi no les hice cambio de agua a mis peces por lo mismo, porque uso agua de garrafón, la dejo afuera y decía, no, es que cómo la voy a precalentar y les va a dar un shock térmico. Y pues también viendo esto, a mí, porque pues esto se nos ocurrió hasta ahorita, a mí me da como que la confianza de decir, bueno, o sea, puedo tomar la temperatura del garrafón, hacer mis cálculos y ver cuánto me tengo que tardar. Por lo que entonces, pues esperamos les haya servido este video. Recuerden darle like, compartirlo y todas las cosas que dicen los demás youtubers. Esperamos verlos este 25 en el en vivo. Va a estar muy bueno. Estamos preparándonos para que esté bien chido. Y nos vemos en el próximo video.